podcast Canal Senior. En un contexto en el que se relega a la mujer mayor a un segundo plano y en el que parece que cruzando cierto umbral de edad ya nos desvalida, nos enfrentamos a una situación en la que se convierte en necesario dignificar el cambio, la madurez y volver a colocar el foco del espacio público a esa figura de mujer de edad avanzada. Y para ello, para entender esta situación y dar luz a una realidad social que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, tenemos en un nuevo podcast de Canal Senior a una periodista especializada en estudios de género, Inma Mora. Inma Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa para hablar de este tema, que es verdad que está muy invisibilizado todavía, pero que creo que es muy relevante y que cada vez está cogiendo más peso. Claro, cuando hablamos de feminismo estamos hablando ya de una realidad invisibilizada, pero cuando hablamos de feminismo senior es como que se suma un punto más, ¿no? Así es, porque las mujeres mayores creo que justo lo que define la desigualdad o las dificultades a las que se enfrentan es justo esa invisibilidad, el hecho de que cuando envejecemos las mujeres pasamos a ser invisibles, a no formar parte de medios de la imagen que vemos en medios de comunicación, en muchos aspectos pasamos a ser invisibles. Y también en el feminismo, aunque cada vez se habla más también de gerofeminismo y de activismo de mujeres mayores, de reivindicar los derechos de las mujeres a lo largo de toda la vida, es algo que es casi nuevo todavía, aunque llevamos tanto tiempo de feminismo. ¿Cómo dirías que vive una mujer senior, una mujer mayor, ese envejecimiento? O sea, ¿este camino debe empezar por uno mismo? ¿La sociedad al final actúa de manera tan directa que es inevitable sentirse atacada por ella? Bueno, yo creo que en general se vive mal el envejecimiento porque tenemos una visión muy negativa de la vejez. Independientemente de nuestra salud o de las circunstancias de cada persona, que pueden ser muy diversas, que todas las personas somos distintas, tenemos situaciones de todo tipo, y la vejez, desde luego, que es muy, muy, muy diversa, como en otros grupos de edad. La vivimos mal porque hay algo que parece absurdo, pero es que todas las personas queremos vivir muchos años, pero nadie se quiere identificar como vieja o como viejo, porque tenemos ese concepto de vejez que está asociado a enfermedades, incluso a fealdad, a discapacidad. Y bueno, la vejez puede vivirse de muchas formas, pero ese edadismo que tenemos también interiorizado hace que nos percibamos de una manera distinta, que vernos canas ya parezca que es sinónimo de que, uy, ¿qué está pasando aquí? Que, no sé, que somos ya viejas. Y en el caso de las mujeres, si nos fijamos, el valor social de las mujeres tradicionalmente ha estado asociado, por un lado, al hecho de poder ser madres, a la parte reproductiva, y al ser guapas, ser atractivas y estar disponibles también a nivel sexual, ¿no? Entonces, con la vejez, que ya digo, no, desde luego no debería ser así, pero tenemos asociada la vejez a que ya la parte atractiva se ha perdido, como que hay un desgaste físico, y luego por otro, las mujeres a partir de cierta edad pues tampoco pueden ser madres, entonces su rol completamente cambia y parece como que ese envejecimiento hace como que se viva también, esa percepción del envejecimiento hace que se viva el propio proceso de una forma negativa, porque los mensajes que nos llegan desde luego no son muy positivos, a pesar de que desde luego que hay otras, cada vez hay más relatos que cuentan otra versión, y que también hay otra parte muy positiva de la vejez y vivencias que también que reivindican una forma de liberarse también de estereotipos y de imposiciones a medida que pasan los años, ¿no? No sé, yo también pienso en mí misma cuando era más joven, en las inseguridades que vienen con el cuerpo, ¿no? El hecho de
de tener que estar muy delgada, de tener que llevar cierta ropa, ciertas cosas a medida que van pasando los años. Y bueno, yo tengo casi 40, que no sería una mujer mayor, pero ya se me consideraría mayor en muchos sitios. Quizás hay ámbitos, sobre todo quizás los más expuestos, ámbitos públicos, en los que quizás a partir de los 40 ya se comienza a ir dejando a la mujer como un segundo plano. Y sí, por supuesto, sobre todo bueno, en el cine, en muchos sitios. En los medios de comunicación, desde luego, es evidente. De hecho, muchas actrices también cuentan que a partir de los 40 les empiezan a ofrecer papeles como abuelas, que pasan directamente. Cuando, bueno, puede ser que sí, desde luego que hay abuelas de 40 y de 50 que pueden haber sido madres muy jóvenes y sus hijas también, o sus hijos, pero digamos que no como algo habitual, ¿no? Sí que vemos parejas en las que hay un hombre que tiene la edad que más o menos aparenta y que es la edad que representan en una película, pero luego mujeres que son mucho más jóvenes que ellos y que, bueno, pues estamos acostumbrados a ver esto. De hecho, cuando vemos a una pareja, un hombre y una mujer que más o menos tienen la misma edad, nos parece que ella sea más mayor, aunque no sea así, ni siquiera lo aparente, ¿no? Desde luego que sí, a partir de los 40 e incluso a partir de los 35 ya se va notando, ¿no? Y bueno, desde luego también en el empleo, quizás más a partir de 45, 50 años, sí que se refleja bueno, que es más complicado también encontrar trabajo. O, bueno, de todas maneras también hay que tener en cuenta que las mujeres a lo largo de la vida y de los años tenemos ciertos momentos en los que tenemos más dificultades. Por un lado, cuando te preguntan por la edad o por si quieres tener hijos sobre 20, 28, 30, 32 años, después cuando eres más mayor porque ya parece que te empiezan a expulsar del mercado laboral, también cuando eres muy joven, digamos que el edadismo es verdad que tiene un impacto más fuerte en las personas mayores, pero también tiene un impacto en las personas muy jóvenes y en este caso sobre todo en las mujeres. Eso los hombres es un poco distinto. Pero además de estereotipos, ¿no? Y justo esta deconstrucción de los estereotipos tan necesaria, tanto por nuestra parte como por parte de la sociedad, que al final es la que nos lo impone. ¿Tú cómo crees que podemos encaminarla? ¿Cuál sería el modo de comenzar a tratarlo? Bueno, pues como digo, hay muchas formas de vivir la vejez y quizás en los últimos años sí que hemos empezado a ver otros relatos y, por ejemplo, es importante, Anna Freixas, por ejemplo, es una referenta muy importante también que ha escrito mucho sobre el tema del envejecimiento y, por ejemplo, ella lo que reivindica es la libertad para ser vieja y para sentirse vieja sin tener que aparentar ser joven ni tener que quedarse en casa sin hacer nada, ¿no? No es todo la figura de la mujer mayor que es pasiva, que no hace nada, que quizás o que como mucho cuida a sus nietos, nietas, que es dulce, cariñosa, que es este estereotipo un poco de que, bueno, si de joven eres la perfecta casada, de mayor eres la perfecta abuelita, ¿no? También desde el paternalismo y desde... pero tampoco tenemos por qué ser súper activas, hacer todo, aparentar menos años, estar perfectas físicamente y seguir también siendo víctimas de esas imposiciones de la sociedad, ¿no? De tener que estar siempre perfectas. Tenemos que ser como queramos, ¿no? De romper esas imposiciones que tenemos a nivel social a lo largo de toda la vida y que se intensifican con la edad seguramente, pero que también puede ser un momento también de libertad, de decir, pues, no sé, las mujeres que tienen hijos, que ya sus hijos son mayores o que tienen menos obligaciones de cuidados, de decir, pues, no sé, encontrar ese tiempo para ti, de vivir tu vida, tener tus espacios, tus relaciones, tus amigas, tener una buena red de amigas. Y de hecho, algunos estudios, por ejemplo, hubo un estudio que hizo Cruz Roja en Navarra que hablaba de la soledad de las personas mayores y que por ejemplo, sí que hablaba de las mujeres mayores que al vivir solas
en realidad están menos solas porque hacen más actividades o que tienen más recursos, ¿no? Que quizás el hecho de haber vivido de un cierto modo durante toda la vida son más autónomas en algunos aspectos y participan más en actividades a nivel social o comunitario, y que es algo muy positivo a la hora de envejecer, ¿no? El tener esas redes sociales, esos apoyos y seguir siempre haciendo actividades, porque la vida no termina a una edad, termina cuando termina y cada persona la termina en un momento. Entonces, no pensar desde luego que a partir de cierta edad no hay nada que hacer, sino todo lo contrario, puedes seguir haciendo y hay incluso tener más tiempo para hacer ciertas cosas que antes no podías. Lo que llamamos un envejecimiento activo. Es curioso Claro. porque incluso hay estudios que dicen que hay muchas mujeres, y esto puede sonar un poco fuerte, pero realmente se debe a todo ese legado histórico que venimos recibiendo, que hay mujeres que hasta que no llegan a un estado de edad avanzada, de viudedad, en un estado en el que realmente ya han pasado muchos años, no se llegan a sentir libres para poder hacer realmente lo que ellas quieren. Entonces es como esa doble dualidad, ¿no?, en la que nos encontramos, en la que una mujer no es libre y se siente vieja, entre comillas, lo cual es un error, porque como decía Ana Freixas, hay que dignificar los cuerpos en la vejez y otorgarles visibilidad y dejar a la gente mayor pues ser mayor, que al final es una realidad. Pero luego al mismo tiempo hay ese otro apartado en el que, qué triste, ¿no?, que hasta que no llegues a esa edad adulta, de envejecimiento, no puedas sentirte realmente tú. Claro, yo creo que esto está muy ligado sobre todo a situaciones también de relaciones de pareja, ya no solo de violencia, que también puede ser, pero también de relaciones muy tradicionales en las que quizás no ha habido una violencia de género visible, pero sí unas relaciones desiguales, donde las mujeres han tenido una dependencia económica muy fuerte de sus maridos, que seguramente las mujeres dentro de 40 o 50 años viviremos unas situaciones distintas a las que hoy tienen 80, 90, porque hemos vivido otra época, porque hemos tenido otro contexto social. No podemos olvidarnos que las mujeres que hoy tienen 80 años han vivido una dictadura, han vivido un tipo de educación y han tenido, se han casado pensando que siempre iba a ser para toda la vida, pasara lo que pasara. Y donde los roles estaban muy diferenciados, que obviamente hemos ido evolucionando toda la sociedad. Hay muchas mujeres que, bueno, desde luego que hay diversidad de situaciones y no podemos tampoco generalizar, pero la violencia de género y las desigualdades de género son un problema social y cultural. Entonces está todo muy arraigado al momento en lo que estamos viviendo y en la educación que hemos recibido. Por tanto, el problema es, seguramente, yo creo que esto está relacionado con el haber vivido con parejas también posesivas, o que tenían un control que hacían que las mujeres no pudieran tener amigas fuera de la familia, o no salieran o no trabajaran, o bueno, comentarios de, bueno, ¿para qué vas a ir? Si pequeñas cosas que quizás no están catalogadas como violencia, pero que al final sí que demuestran que la relación es desigual. Y entonces, al quedarse viudas, todo eso desaparece. Ya no hay una persona al lado que controle esa serie de movimientos, o incluso ya el hecho de tener los hijos fuera de casa pues hace que puedas ocuparte de otras cosas, o que digas, bueno, pues ahora tengo mucho tiempo libre, ¿qué hago con este tiempo? Y bueno, y ver la posibilidad de poder salir y de poder hacer otras actividades y de empezar a vivir otro tipo de vida. También la familia, esta figura que puede ser la pareja. Es que llegada a la edad adulta, esa vejez de la que estamos hablando, la mujer senior se ve influenciada por su familia, en cuanto también a cómo se percibe a sí misma, cómo percibe su envejecimiento y cómo percibe su cuerpo. Sí, seguramente, porque además la familia es un factor muy importante en muchísimas situaciones, y a veces desde el cariño, desde el amor, desde todas las buenas intenciones, tratamos a las personas mayores de forma muy paternalista, como si no fueran personas adultas, sino como si fueran niñas, ¿no? O niños. Y claro, ver que una mujer hace ciertas cosas, que de una cierta edad hace algunas cosas que no esperamos, a veces se tacha como una loca, como una persona que... esos comentarios que son tan dañinos y tan horribles.
Y la familia ahí puede tener una gran influencia, ¿no? De controlar, de criticar o de... Y claro, también hemos sido educadas para complacer al resto, para encajar en un sitio, para hacer ciertas cosas. Entonces, seguramente influye mucho en nuestra propia percepción y en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. En otros casos la familia puede ser también un factor, desde luego, muy positivo, o sea, todo lo contrario. Depende de muchos factores. Pero desde luego que el entorno próximo, el que dirán, el encajar en un sitio es siempre algo que nos importa a lo largo de toda la vida. Y las vejeces que no se ajustan a lo que se espera llaman la atención y pueden ser muy criticadas y pueden ser vistas de una forma, bueno, pues muy negativa. O sea, por ejemplo, el hecho de tener una nueva pareja siendo más mayor, o tener relaciones sexuales, que es algo que parece que no existe para las personas mayores. Y en concreto para las mujeres, sobre todo para las mujeres, porque bueno, sí que tenemos figuras de hombres que con mucha edad, bueno, pues que además hablan con mucho orgullo de su vida sexual, pero las mujeres parece que no, que esa parte desaparece. Y hacerlo ver es muy negativo, se ve como algo muy negativo. Sí, justo muy relacionado con esto que decías antes, ¿no? De que incluso en el cine la mujer está en el papel de chica de 20 años y parece que casi inmediatamente ya pasas a ser, pues eso, una abuela de 80, porque si no, no encajas, no hay como ese rango, ¿no? De los 50, de los 40, edades en las que las mujeres también están activas, en las que también tienen su propia vida y siguen ahí. Exacto, sí, sí. Hay como un vacío. Luego, si pensamos también en los cuentos, por ejemplo, cuando tenemos la figura también de la bruja vieja, de esa parte así como negativa, ¿no? Como que tenemos algunos estereotipos ahí bueno, que al final ni cuadran con la realidad ni con las experiencias de las mujeres, pero es como o la abuelita tierna y dulce, o la mujer vieja mala, ¿no? Que es un poco quizás la evolución de lo que sería la mujer fatal, pero bueno, luego pasa con la edad a otra figura, no sé, es desde luego que no hay un término medio, ¿no? Siempre estas dicotomías son un poco así que al final parece que parten de algo real, pero luego pues en la realidad hay muchos grises, muchos tipos de mujeres en todas las edades y también en la vejez, por supuesto. ¿Te parece que cuando te sales un poco de ese margen ya recibes como respuesta ese loca que mencionabas antes, con el que me imagino que casi todas las mujeres se sentirán identificadas porque alguna vez seguro algún hombre o alguna figura desde esa perspectiva paternalista le habrá llamado loca, desde luego? Sí, 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 desde luego que loca. Yo creo que es un insulto que hemos recibido todas las mujeres feministas, desde luego. Es un poco como el feminazi, ¿no? O sea, son ciertas palabras que hemos escuchado, exagerada. Bueno, pues sí, y el hacer algo que no cuadra con lo que se supone que tienes que hacer, enseguida está tachado bueno, pues eso, de loca o de exagerada, bueno, de histérica. Entonces, sí, sí, es Relacionado también a lo que decía Ana Freixas de dignificar el trato que se tiene en la vejez. Así es. Al final, el lenguaje con el que se refieren a nosotras, ya a cierta edad, eso que hablabas de la libertad, o sea, cuando una mujer mayor es libre, está loca. Claro, es que yo creo que también aceptar las limitaciones que pueda suponer un cierto momento de la vida, por lo que sea, que no, independientemente de la edad, pero que tampoco podemos negar ciertas situaciones que se viven en concreto con la edad. O sea, tampoco hay que negar ni decir que todo es maravilloso, porque tampoco es así, pero aceptarlo yo creo que también nos hace más libres, el saber que, bueno, sí, te van a salir arrugas, pues ya está, no pasa nada. Aceptar eso desde luego te hace muchísimo más libre y vivir de una forma más tranquila, porque no sé, incluso cuidar de tu salud desde otra perspectiva, ¿no? De no estar sufriendo con dietas ni decir que tienes que hacer ciertas cosas para encajar, sino el comer saludable o el hacer ejercicio a lo largo de toda la vida, desde luego te va a ayudar a vivir mejor en la vejez, pero hacerlo desde el enfoque de que te va a hacer sentir mejor, no por encajar, por ser delgada o por ser de una determinada manera.
partiendo más desde el amor propio, ¿no? Del decir, quiero sentirme bien y quiero sentirme ágil o quiero sentirme activa, pero no para tener que encajar, sino para que tú de verdad te encuentres mejor. Yo creo que eso sí que te hace sentir más libre, el cambiar el enfoque. Es necesario cambiar este enfoque para aceptarnos, sobre todo. Yo creo que sí, es el aceptar que el cuerpo cambia, que la vida es evolución, que no vamos a ser siempre iguales, porque yo, como decía, yo ahora tengo 40, desde luego no estoy igual que cuando tenía 20. Y cuando tenía 20 quizás pensaba pues que, pues no sé, que estaba gorda, ahora veo las fotos y digo, madre mía, no sé, tenemos una percepción que quizás ni siquiera se adecua a la realidad y que tenemos que un poco liberarnos de estas cosas, ¿no? De decir, bueno, pues soy así, ¿qué importa? No pasa nada, ¿no? Pues no es fácil y no te tiene por qué siempre gustar tu cuerpo ni ser... porque también a veces es un poco engañoso también es el discurso de que todo es bonito. No necesariamente, pero podemos aprender a vivir con ello y aceptarlo. Y una vez que aceptas algo que es que pueda ser negativo, que ni siquiera, o a lo mejor no es negativo, pero directamente no te gusta o no es que sea algo que te hace feliz especialmente, pero lo aceptas, también puedes encontrar herramientas o ver cómo, bueno, o aprender a vivir con ello simplemente, que al final en la vida nunca va a ser todo ni positivo ni negativo. Con este mensaje tan importante, Inma, nos despedimos de este podcast recordando la necesidad de aceptación, de dignificación de la mujer, ya sea senior o sea joven, pero sobre todo entendiendo que la figura de la mujer está ahí, es una mujer que existe a los 20, a los 40, a los 50 y a los 80 y que es necesario un cambio en la percepción tanto que nosotras tenemos de nosotras mismas como que la sociedad nos impone. Bueno, muchas gracias. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.